Muy buena tarde a todos, bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuevamente a la doctora Silvia Arredondo Andrade. Ella es médico cirujano con especialidad en medicina interna y subespecialidad en cardiología por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ella es médica adscrita a la unidad de terapia intensiva en el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza y jefa de terapia intensiva y medicina interna en el Hospital Río de la Loza. Doctora Arredondo, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a todo el grupo por este tipo de pláticas, de actualización y pues sobre todo también a nuestros oyentes para que estemos todos en constante actualización con respecto a esto que ha cambiado la vida de todos. Con respecto a los aspectos endocrinos y metabólicos de la pandemia COVID-19, los Centros de Control y de Prevención de Enfermedades, la CDC, los pacientes con diabetes mellitus y con síndrome metabólico pueden tener un riesgo de muerte hasta 10 veces mayor cuando contraen COVID-19. Tomando en cuenta esta pauta, la mortalidad sigue siendo alta en personas mayores a 85 años, de 10 a 27% según algunos estudios, seguido de 3 a 11% en pacientes con edad de 65 a 84 años, de 1 a 3% entre las personas de 55 a 64 años y menos de 1% entre personas de 20 a 54 años. Esto ha sido modificado de acuerdo a la evolución que hemos tenido, por decir, en nuestro país. Hemos encontrado también alta mortalidad en pacientes menores de entre 45 a 65 años de edad y sobre todo tiene que ver mucho el género. Lo vamos a ir viendo más adelante. En Estados Unidos, varias cortes que se han realizado, varios estudios, han demostrado que 4.226 pacientes con COVID-19 tienen una mayor tasa de mortalidad en personas mayores de 85 años. No siguen un patrón como se reporta en algunos otros países como China. Las muertes son más en pacientes jóvenes, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, entre edades de 20 a 64 años. Recordemos las características de los factores de riesgo que están asociados a mayor mortalidad y severidad en el COVID-19. La hipertensión es uno de los papeles principales que juegan al complicar esta enfermedad. La diabetes mellitus. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedades cardiovasculares previas, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca o valvulopatías, la edad mayor a 65 años ya es el punto de corte, y si es hombre. Con respecto al género y asociado a lo endocrinológico, se han encontrado que los hombres tienen mayores criterios de severidad, y esto se relaciona a los receptores de andrógenos. De hecho, hay algunos estudios en donde pacientes que son tratados para CA, o más bien cáncer de próstata, tienen menos incidencia de complicaciones. En las mujeres tenemos el factor protector estrógenos, progestágenos, lo cual se va a ver también diferente e implicado en el embarazo. Lo vamos a ver también más adelante. Todas estas comorbilidades, tanto la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico como tal, van a predisponer al cuerpo a una infección bacteriana secundaria, independientemente de la afectación que tienen tan importante por el COVID. Todos estos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares van a tender a un 29% a presentar SIRA, viremia 15% y lesión cardíaca con elevación aguda de troponinas en un 12%. Los estudios siguen correspondiendo a que la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares son los factores de riesgo a mortalidad. Varios estudios, varias series de casos y tanto estudios clínicos han tomado una edad promedio entre 59 años aproximadamente. Si los pacientes tienen ya el antecedente como tal de cardiopatía estructural con infarto previo, pero si de estos pacientes tienen obesidad y diabetes mellitus, tenemos una alta incidencia de complicaciones. La más letal de todas es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, la lesión aguda renal,
la disfunción hepática, la lesión cardíaca y neumotórax por las medidas de ventilación que se utilizan en los pacientes. Todos estos pacientes que presentan diabetes, obesidad o en sí un síndrome metabólico se muestran con evoluciones más críticas y requieren de unidad de terapia intensiva, así como de asistencia mecánica ventilatoria, ya que no responden a las medidas de alto flujo con el aporte de oxígeno. Recordemos cómo es el tiempo y en cuántas etapas está dividida la infección por coronavirus. Tenemos 3 etapas. La etapa 1 es de respuesta viral, donde tenemos afección hematológica con disminución importante de los linfocitos. La etapa 2 es donde tenemos una fase pulmonar, tenemos alteraciones a nivel pulmonar, ahí empieza a haber una inmunidad adaptativa que se empieza a activar y por lo tanto podemos tener alteraciones ya como tal a nivel radiológico pulmonar. Y en la etapa 3 tenemos un estado de hiperinflamación, tenemos ya la respuesta del hospedador y tenemos, por lo tanto, elevación de los factores inflamatorios, también de biomarcadores que nos dan alta mortalidad. El transcurso es de 5 días, la etapa 1 y la etapa 2, y en aproximadamente a los 10 días sabemos cómo se va a comportar la enfermedad en el paciente. Como tal, vamos a ver qué es lo que pasa con la diabetes mellitus y la asociación con COP2. Como frase tenemos que la pandemia debería representar una toma de conciencia global sobre la necesidad de cuidarnos como humanidad y cuidar al planeta, nuestro único espacio vital. El descontrol glucémico como tal, realmente al revisar las enfermedades metabólicas, tenemos que la inmunidad va a ser el principal factor que va a estar afectado en cualquier descontrol metabólico. El descontrol glucémico como tal va a acompañarse de liberación aumentada de citocinas proinflamatorias, mayor falla multiorgánica, todo siendo un círculo vicioso, afección del sistema inmunitario con desregulación autoinmune y, por lo tanto, todo esto con aumento de la morbimortalidad. En las revisiones que se hicieron en los artículos originales en el New England, encontraron que los pacientes que presentaban hiperglucemia tenían mayor riesgo de presentar neumonía severa. También se asociaron con valores más altos de marcadores de inflamación y coagulación, entre ellos la PSR elevada, la proteína C reactiva elevada, la velocidad de sedimentación globular y el dímero D. Estos pacientes, contrariamente a lo que pensamos, presentaban menos episodios de fiebre. Y a nivel hematológico, la cuenta de linfocitos y eritrocitos era menor, así como la hemoglobina. Por lo tanto, la mortalidad se encontró más elevada en pacientes con diabetes mellitus y COVID. ¿Qué es lo que sucede en un paciente diabético crónico? El paciente diabético crónico tiene una alteración total de la inmunidad, tanto innata como la inmunidad adquirida. La diabetes mellitus se puede decir que es una enfermedad inflamatoria crónica y está caracterizada por múltiples alteraciones metabólicas y vasculares, afección endotelial que puede afectar la respuesta a diversos gérmenes. En estos pacientes existe mayor síntesis de los productos finales de la glucosilación, de citocinas inflamatorias y hay mayor estrés oxidativo. Esto, por lo tanto, va a estimular la producción de moléculas de adhesión que median la inflamación. Si tenemos mayor predisposición de adhesión, vamos a generar que haya una respuesta también inhibida de linfocitos, de monocitos, de macrófagos y neutrófilos. No hay una detección oportuna, no hay una función adecuada de las moléculas T cooperadoras, que son las CD4. Puede haber también disfunción de la reacción de hipersensibilidad, mediada toda tanto por anticuerpos como por células, y hay alteración de la activación del complemento. Si recordamos, la activación del complemento es la primera vía o la primera barrera de defensa que tenemos contra las infecciones. Toda esta desregulación va a afectar a nuestros linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8. Los linfocitos T
CD4 y TCD8. Los CD4 son los que se encargan de propagar la información de la agresión. Y los linfocitos TCD8 son los que se encargan son los citotóxicos, los que se encargan de eliminar al germen como tal y a la célula afectada. Al tener una menor cooperación por parte de las células TCD4 y tener un incremento de la función de los linfocitos TCD8, tenemos entonces una pauta para la tormenta de citocinas. También en los pacientes diabéticos vamos a tener cambios estructurales en el tejido pulmonar. Entre ellos va a ser el aumento de la permeabilidad vascular. Va a llegar más flujo sanguíneo a los pulmones en los pacientes con diabetes. Recordemos que hacen también microangiopatía y empiezan a hacer datos de nueva vascularización, aunque esta no es de alta calidad. Puede haber colapso del epitelio alveolar, por lo tanto, reducción de la capacidad vital forzada, que es muy necesario para afecciones de estrés pulmonar, y disminución del volumen expiratorio forzado. Decíamos que como tal, el virus, por medio de la espiga, se va a unir a la ECA2. Al momento de que se une a este receptor, de manera competitiva se pueden utilizar algunos medicamentos, se están estudiando algunos medicamentos que puedan inhibir esta unión. Mientras tanto, se empieza a activar toda la inmunidad que requiere para la secreción para la síntesis del RNA viral, y por lo tanto, en los pacientes diabéticos, todo este ciclo está incrementado. Hematológicamente tenemos mayores datos de linfopenia, trombocitopenia y leucopenia, siendo la linfopenia un factor de severidad de la enfermedad. Hay una mayor expresión de citocinas, así como interleucina 1, TCR y dímero D. En los hombres, comentábamos, que son diabéticos, han encontrado algunos estudios en donde la interleucina 18 y la interleucina 12 incrementan en el género masculino. Tras la exposición de los COP, se van a unir a las células mediante la proteína de espiga, se va a cindir la proteasa de la célula huésped, lo que permite que el virus vaya ingresando a la célula. Recordemos que la ECA2 se expresa en múltiples órganos, entre ellos es mayor en el tracto respiratorio, en corazón, riñones, intestino, neuronas cerebrales, endotelio de arterias y venas, en células inmunitarias y en páncreas. En páncreas se han encontrado algunos hallazgos histológicos muy interesantes. Todas estas alteraciones a nivel fisiopatológico van a tener también afección a nivel del sistema de coagulación. Va a haber una inhibición del sistema fibrinolítico, disfunción endotelial con aumento de la agregación y activación de las plaquetas, que esto lo vemos en las enfermedades cardiovasculares crónicas, y en el paciente con COVID es mayor esta disfunción. Y por lo tanto nos va a dar estados protrombóticos y de hipercoagulación. Con respecto al descontrol glucémico, la ADA ya mandó unas guías en las cuales nos da la pauta de tratamiento en estos pacientes. Como tal, el estrés por la enfermedad secundaria de COVID-19 nos lleva a una liberación de hormonas hiperglucémicas, tipo glucagón, tipo adrenalina, catecolaminas en general, lo cual aumenta la concentración de la glucosa sérica. Esa nos lleva a dos tipos de descompensaciones. En algunos artículos refieren a estados de hipoglucemia y en otros estados de hiperglucemia. Los estados de hiperglucemia asociados a los pacientes con enfermedad COVID requieren de aportes súper altos de unidades por hora. Nos hablan hasta de 30 a 40 unidades por hora y que están relacionadas principalmente también al uso de esteroides. Por lo tanto, como lo vamos a ver más adelante, el uso de esteroides solamente está restringido para ciertas complicaciones y en ciertos pacientes. Algunos cortes histopatológicos
que se han hecho en los estudios post-mortem sugieren que el SARS-CoV-2 puede dañar las células de los islotes pancreáticos. Han encontrado alta carga viral en este tipo de células y hasta destrucción de ellas. Por lo tanto, el paciente se ha demostrado que pasa por un estado, aunque no sea diabético, estado hiperglucémico y que puede ser momentáneo y posteriormente a la recuperación llegar a controles normales de glucosa. En los pacientes con diabetes, tenemos que todas las células van a tener mayor afinidad para la entrada del virus. La eliminación del virus está disminuida debido a la disfunción de las células T. Mencionábamos TCD4 y TCD8. Hay aumento en la susceptibilidad a la hiperinflamación y del síndrome de tormenta citocinas. Eso lo aumentamos al paciente obesidad, presencia de enfermedad cardiovascular y por lo tanto el paciente va a tener mayor tasa de mortalidad. Las deficiencias que tenemos a través de los dos tipos de inmunidades, tanto de la innata como la adquirida, es un papel principal para que sea o no afectado el paciente y nos lleve a estados de gravedad. Como tal, decíamos que la diabetes cursa con mayores síntesis de interleucina 2, interleucina 7, interleucina 10, y también hay mayor secreción de factor estimulante de colonias de granulocitos. Por lo tanto, al incrementar todo este estado proinflamatorio, también tenemos aumento de la producción de la proteína inducida por interferón, la proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1, la proteína inhibidora de monocitos y de factor de necrosis tumoral alfa. El SARS-CoV como tal infecta directamente a los macrófagos y a las células T. Eso lo debemos de tener en cuenta, ya que la inmunidad innata se va a caracterizar por la expresión de este tipo de proteínas, que son los PAMP, los patrones moleculares asociados a patógenos, y esta inmunidad que está mediada también por interferón 1, lo cual va a ser suprimida en diabetes mellitus. Todos estos tipos de alteraciones los vamos a ver a nivel molecular. El macrófago como tal, que también nos sirve como célula presentadora de antígeno hacia las células, ya sean las natural killer. Las natural killer se van a encargar, o las células T, CD4, se van a encargar de activar la señalización con respecto a la presentación del antígeno y va a inmunomodular la respuesta inflamatoria celular. Por lo tanto, se empiezan a secretar más CD4, se empiezan a activar más CD8 y aunque la inmunidad innata se ha encontrado por la parte humoral, la respuesta humoral está bien definida y que esta no tiene tantas afectaciones como es la inmunidad celular, la producción de citocinas como la producción de inmunoglobulinas se da de manera tardía. La citocinas es temprana y la de inmunoglobulinas es tardía. Esto se va a acompañar también la activación del macrófago para la activación del interferón alfa y del interferón beta. Como tal, al ser procesada este tipo de antígenos y el virus de manera directa afectando a la célula, se van a activar los receptores TOL3, sobre todo, y los receptores TOL7, los cuales van a tener un sensor de ARN que está inducido por ácido retinoico y van a activar la cascada de señalización por parte del factor nuclear kappa beta. Esto nos va a activar la vía de señalización del JAK-STAT y por lo tanto el interferón que produce las sinasas van a activar como de manera secundaria a los interferones que nos van a relacionar con la activación de las células T. Toda esta respuesta se va a ver atrasada, sobre todo con la formación del interferón, en la fase temprana de la infección con respecto a los pacientes diabéticos. Esto sería lo normal, y lo anormal es que no van a funcionar adecuadamente estas vías de señalización.
Las células TCD8 positivas son la respuesta es de mayor magnitud que las TCD4. Y esto es un punto clave que están investigando, que es la respuesta para evitar la patología pulmonar como tal. Si tenemos un paciente con múltiples factores de riesgo como diabetes, hipertensión y resistencia a la insulina, tenemos una alteración per se de los receptores AT1 y por lo tanto del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este desequilibrio de vías va a hacer que se degrade más en la angiotensina 2, en angiotensina 1, y hay una activación mayor del receptor de angiotensina 1, angiotensina 2 para la ECA2, que es donde se une el virus. Por lo tanto, esta activación mayor de la ECA2 se puede relacionar a un aumento de la presión arterial, a afecciones secundarias como hipocalemia, incremento en las respuestas proinflamatorias, en secreción de aldosterona, y la aldosterona como tal, con los efectos patológicos que ya lo conocemos, aumenta también la permeabilidad vascular, y eso nos va a llevar, si de por sí ya había un incremento de la permeabilidad vascular a nivel pulmonar en el paciente diabético, aunado a estas alteraciones generadas por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener un síndrome de respuesta, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. Hay teorías en que los análogos del GLP, de la proteína GLP, mejoran la función metabólica. Esto por acción competitiva. Algunos estudios se han relacionado con la expresión de ECA2 y el ingreso del coronavirus a los islotes. Si nosotros damos análogos de GLP-1, entonces tenemos menor disfunción aguda de las células beta y, sin embargo, concomitante con disminución de la hiperglucemia aguda. Pero tenemos que el COVID afecta directamente a las células beta y a los receptores ECA que están en los islotes, provocando hiperglucemia aguda y un déficit de insulina. Hay inducción también de diabetes para expresión de la ECA en otros tejidos, y en los pacientes diabéticos como tal, también va a incrementar la actividad de la ECA como un mecanismo compensatorio por la disfunción endotelial. Esto hace que se una más virus a estos receptores, entren más a las células y por lo tanto nos lleva a múltiples fallas orgánicas. Cuando tenemos un descontrol glucémico, un descontrol lipémico importante, entonces tenemos alteraciones también a nivel de algunos receptores, como el inhibidor de serina proteasa, que me medía la entrada del coronavirus hacia la ECA, revierte la dislipidemia y la hiperglucemia. Hay algunos otros receptores, como el dipeptidil peptidasa 4 humano, el DPP4, que se ha identificado como un receptor, que es que se ha identificado como un receptor funcional de la proteína S, sobre todo en el MERS-CoV. Sorprendentemente se ha demostrado que este DPP4 puede interactuar con el dominio S1 de la espiga y por lo tanto permite una vía adicional, aparte de la ECA, por la cual el virus va a ingresar a las células. Por lo tanto, se han preguntado muchos investigadores si los inhibidores de DPP4 utilizados actualmente para el tratamiento de la diabetes 2 puedan jugar un papel al respecto del control metabólico, sino que también pueda modificar el ataque al COVID-19 en estos pacientes. Pero esto todavía no está comprobado. Es una vía de opción muy importante, que es sitagliptina, vildagliptina o linagliptina. Sin embargo, no está bien demostrado y hasta ahorita las guías generales o las guías de la ADA refieren que el paciente debe de continuar con su tratamiento de manera normal. La disminución potencial que pueda relacionarse con esta entrada del virus también por los receptores de PP4, además de los de la ECA, nos da una mayor pauta para que la tormenta de citocinas mediada por COVID-19, bajo la acción de los inhibidores de los DPP4, pueda ser una opción terapéutica, pero pues necesitaríamos ver más estudios. ¿Qué dice la ADA para los pacientes con diabetes mellitus y COVID-19? Primero que nada, es la medida preventiva. Tener los niveles tanto de hemoglobina glucosilada
como de la glucosa preprandial en ayunas o la glucosa 2 horas postprandial dentro de parámetros adecuados. Pero ya una vez que el paciente diabético está infectado con esta enfermedad, es importante la ingesta de líquidos. Tenemos una deshidratación severa por la hipernatremia que tienen secundaria estos pacientes. Debemos de mantener los niveles de glucosa cercanos a los valores objetivos individualizados. Vamos a valorar de acuerdo a si tienen algunas otras comorbilidades o no. Recordemos, hay algunas metas. Se debe de hacer monitoreo de glucemias para evitar hipoglucemias o hiperglucemias. El estado catabólico es tan alto que se puede tender a la hipoglucemia. Y decíamos que hay un déficit parcial de insulina, mediado por la afectación de las células de los islotes de páncreas. Debe haber una higiene rigurosa y el tratamiento de las comorbilidades como tal. Estos son los niveles que propone la ADA para control glucémico. 140 miligramos de glucemia preprandial y 180 miligramos para la glucemia postprandial. Con respecto a la diabetes, esto es lo que vamos a mencionar. Y pues vemos que hay otras comorbilidades metabólicas que pueden juntarse con este tipo de patología y tener peor pronóstico. La obesidad es uno de ellos. En una frase por ahí que leíamos, dice, no es una gripe, es un virus asesino y cruel. Una realidad es que el porcentaje alto de obesos que tenemos, tanto en Sudamérica como en nuestro país, va a la alza. Se toma en cuenta un índice de masa corporal mayor a 30 como riesgo de cuidados intensivos. El índice de masa corporal mayor a 40 es el segundo predictor de hospitalización después de la vejez. Las alteraciones respiratorias son más asociadas a la obesidad y las alteraciones inmunológicas. Como tal, la infección viral puede amplificar la respuesta de citocinas a los órganos, ya establecido en el sistema adiposo. Uno de los mecanismos más importantes subyacentes de la gravedad de la enfermedad pulmonar COVID-19 está representada por la tormenta de citocinas, que puede conducir a lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda con una alta mortalidad o insuficiencia orgánica múltiple. Como tal, la hipoxia está aunada a la disfunción de los adipocitos. Los adipocitos como tal son parte del sistema inmunológico. Tienen secreción de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleucina 18 e interleucina 6. Las adipocinas también son unas sustancias secretadas por los adipocitos. Se encargan principalmente del reclutamiento de células inmunes, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, aumentos de la celularidad por TH1 y TH17. Pero también, aparte de que actúan a nivel del sistema inflamatorio, tenemos también alteraciones a nivel pulmonar, donde vamos a tener una disminución de la capacidad funcional pulmonar, disminución de la excursión diafragmática, disminución de la reserva respiratoria y disminución de la compliancia del sistema respiratorio. En varios estudios han reportado que el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, se asocia más a accidentes vasculares cerebrales. Hay una expresión incrementada de la ECA2 como un mecanismo compensatorio. Hay incremento de las citocinas que ya mencionamos. Aunado a esto, a enfermedad coronaria e hipertensión arterial. Algo que también hemos visto es que el COVID es disparador. Si no tenemos la enfermedad, la vamos a manifestar por el grado de estrés tan importante que llegan a tener los pacientes. El volumen, como decíamos, de reserva expiratoria, la capacidad funcional, hay datos de hipoventilación en el paciente obeso y, pues como tal, la dislipidemia y la diabetes son comorbilidades que se van a asociar en estos pacientes. Recordemos que tanto la dislipidemia como la hipertensión son enfermedades silenciosas que no nos damos cuenta hasta que tenemos disfunción a un órgano. Es bien interesante que todo el tejido adiposo presenta una alta secreción de citocinas. La leptina como tal es una hormona que va a tener un juego muy importante. Se encarga de la regulación de los linfocitos T, de la maduración y del desarrollo
Y por lo tanto, en los pacientes obesos vamos a tener una disfunción en esta regulación con una prolongación del virus en la sangre, así como los niveles disminuidos de adiponectina que nos causan alteraciones en la quimiotaxis y la diferenciación de los macrófagos. Esta diferenciación de los macrófagos alterada nos va a dar baja activación de los mismos con respuesta antígeno-anticuerpo alterado. Los pacientes obesos, aparte de que el manejo avanzado de la vía aérea es muy difícil, per se, ya los pacientes por la obesidad tan exógena, los pulmones tan pequeños para la superficie corporal total, tenemos una ventilación deteriorada de las bases pulmonares. Hay disminución del volumen de reserva expiratorio, va a disminuir la capacidad funcional y en los casos de estos pacientes, la mayoría de bibliografías reportan que hombre obeso tienen una alta morbimortalidad. Ya hay puntos de corte, como lo mencionábamos. En algunas series, también mayor necesidad de ventilación mecánica con un índice de masa corporal mayor a 35, así como de ventilación con cánulas de alto flujo. Tenemos los dos extremos. La obesidad como tal, como un factor para inmunológico, de alteración inmunológica para una morbimortalidad alta, pero tenemos el otro extremo, la desnutrición. La enfermedad grave como tal nos va a dar un aumento de requerimientos nutricionales. Hay hiporexia a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una pérdida importante de peso. Hay que cuidar mucho lo que es la suplementación de la vitamina D. En estudios europeos, en Italia, en Francia, se detectaron los niveles disminuidos de vitamina D y empezaron a dar suplementación con la misma. La deficiencia de vitamina D está asociada con mayor mortalidad, entonces por eso empezaron a hacer una suplementación. Cabe mencionar que en estos pacientes la alimentación es importante, ya sea nutrición parenteral o sea nutrición enteral. Debe ser alta en proteínas, se recomienda una dieta tan alta como 18 gramos por ingesta y pues es importante también valorar lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. El sodio es uno de los electrolitos que nos va a jugar un papel importante. Tenemos varios mecanismos fisiopatológicos por los cuales podemos tener hiper o hiponatremia. Entonces es lo que se debe vigilar en la unidad de cuidados intensivos. El sodio significativamente menor en paciente con enfermedad grave se debe al uso de diuréticos, se pueden deber a datos de insuficiencia suprarrenal o hipernatremia en la insuficiencia suprarrenal. La hiponatremia como tal va a potenciar las complicaciones por la infección debida al COVID y tenemos que tomar en cuenta mucho las elevaciones o las disminuciones del cortisol. Realmente el paciente se va a tratar según las guías de referencia con esteroides una vez que nosotros demostramos que el paciente tiene datos de insuficiencia suprarrenal o si tienen algunas comorbilidades. Per se, en el paciente que tiene una afectación severa por el COVID, las elevaciones del cortisol van a ejercer un efecto inhibidor tónico sobre la secreción de la hormona antidiurética y por lo tanto eso nos va a llevar a alteraciones de los electrolitos. La insuficiencia suprarrenal primaria se va a relacionar de per se con una disfunción inmunitaria, tanto de la inmunidad innata, pero más que nada con la inmunidad adquirida, por lo cual el riesgo de complicaciones en estos pacientes es alto. Si el paciente con insuficiencia suprarrenal se llega a infectar, hay que dar una dosis de carga de esteroides para, en caso de que tenga la afectación por COVID. Y con estos pacientes tener siempre el cuidado de la hiperglucemia, la hipocalcemia y la hipernatremia relacionada con la insuficiencia suprarrenal. No hay muchos estudios sobre esto de la insuficiencia suprarrenal. Sabemos que los pacientes per se tienen una dosis alta de esteroides y que se les da hasta lo que está recomendado de manera internacional, dexametasona 20 miligramos una vez al día por 5 días y luego 10 miligramos una vez al día durante 5 días. Sin embargo, estas dosis de esteroides pueden continuar posterior al salir del cuadro grave y
es una manera también de disminuir el proceso fibrótico a nivel pulmonar. Entonces, tener cuidado con los niveles de esteroides. En las pacientes embarazadas que tienen COVID, sí se recomienda la administración del esquema de maduración a partir de las 28 semanas de gestación. En algunos casos también recordar que el esteroide puede prolongar la replicación viral, solamente es en pacientes seleccionados donde se tiene que utilizar. ¿Y los pacientes cuáles son? Los que tienen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, los pacientes con choque séptico, encefalitis, síndrome hemafagocítico, broncoespasmo que tienen alteraciones estructurales pulmonares como asma o EPOC. Estos son los pacientes ideales para iniciar tratamiento con esteroides. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues a los participantes que nos acompañan el día de hoy, les invitamos como siempre a realizar sus preguntas o comentarios. Si gustan hacerlos con el micrófono, a favor de indicarnos desde la aplicación, y si no, pueden hacernos sus preguntas desde el chat. Listo, aquí tenemos una mano levantada del doctor Osiris Ochoa. Adelante, doctor Osiris, buena tarde, ya tiene su micrófono abierto, doctor. Sí, buenas tardes. Para preguntarles si nos pudieran hablar un poco más de los requerimientos recomendados en caso de deficiencia de vitamina D, o si se recomienda también como uso profiláctico, sobre todo en pacientes ya de mediana edad en adelante, que sabemos que es cuando se presenta esta carencia. Bueno, en los pacientes obesos y en toda la población se deben de determinar primero los niveles de vitamina D. Debemos de tener cuidado con estos tipos de requerimientos. Generalmente son de 800 unidades hasta 4.000 unidades de vitamina D. Como tal, debemos ver los factores que tiene el paciente y, como lo menciona bien usted, doctora, si el paciente tiene otros factores agregados como síndrome metabólico asociado a niveles bajos de vitamina D, debemos de recuperar esos niveles y tomar controles posteriores. Evitar utilizar, por ejemplo, el calcitriol, que solamente es un quelante. Ver también que ver los suplementos, la necesidad de suplementación con calcio, pero generalmente estos pacientes en manera preventiva, entre 800 a 4.000 unidades al día, y en los pacientes que ya tienen COVID, sí hay que dar suplementación, pero se va a ver más esto en los pacientes que están en terapia intensiva. Generalmente el paciente con enfermedad leve o moderada va a estar en casa y es difícil que se haga este tipo de estudios, al menos que esté requerido por un médico tratante. Muy bien, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Flores. Él pregunta lo siguiente: como sabemos, el paciente grave con COVID-19 recibe un esquema de esteroides, y usted mencionaba que un paciente con insuficiencia suprarrenal se beneficiará de los esteroides. En este contexto, ¿cómo sería el esquema? ¿Sería uno u otro o qué debemos de hacer? Se utiliza más en los pacientes que se someten a estrés, que tienen insuficiencia suprarrenal. Damos esteroides de acción rápida, como hidrocortisona. En los pacientes que tienen COVID, utilizamos más dexametasona, que es de liberación prolongada y tiene un efecto potente, o metilprednisolona cuando hay alta alteración pulmonar. La dosis de estrés en el paciente con insuficiencia suprarrenal es de 1 miligramo kilogramo de hidrocortisona. En el paciente con afección pulmonar, la metilprednisolona se da de 1 a 2 miligramos kilogramo. Puede ser dependiendo de la gravedad, hasta cada 8 horas, cada 12, cada 24, y hacer esquema de los esteroides. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Aquí también tenemos comentarios, además de preguntas. Ana María Mosqueda comenta: muchas gracias, muy buen tema. César Escobedo: felicidades a la doctora Redondo, excelente internista y cardióloga. Alma Lourdes Ramírez: gracias, buena charla, felicidades. Escobedo Lugo: excelente ponencia, clara y muy bien resumida de todo lo que surge en el día a día.
Aquí tenemos en el chat, doctora, de la participante Denis Morales, que si por favor podía repetir el esquema de dexametasona. El esquema de dexametasona son en periodo agudo, 20 miligramos por 5 días y posteriormente 10 miligramos. Muy bien, doctora. Mientras se animan a participar, ¿algún comentario o algo que igual y no se haya preguntado que usted quisiera como enfatizar en esta sesión? Sí, creo que el encerramiento que se ha tenido por la cuarentena todo este año en los pacientes crónicos ha llevado a que el paciente esté más descontrolado y lo vemos más en la práctica privada. Llegan pacientes con hiperglucemias, con descontrol hipertensivo severo, y también tiene que ver los factores psicológicos, como ustedes ya lo han tratado, así como el sedentarismo, que es algo que nos está afectando actualmente a todos. Entonces, en estos casos, yo lo que sí quiero recomendar es que que enseñemos al paciente a automonitorearse en casa, que hagamos que el paciente tenga ya sus medidas de monitoreo, como un baumanómetro digital, un esfigmomanómetro digital, que tenga su oxímetro de pulso y que tenga su glucómetro. Creo que si enseñamos al paciente que se automonitoree, que conozca su cuerpo y que conozca las necesidades que tiene, podemos evitar por lo menos que el paciente esté más complicado. Sobre todo también lo que quiero hacer hincapié es en los check-ups, tanto metabólicos como cardiovasculares. A veces la mayoría de los compañeros que trabajan en varias instituciones nos platican que han tenido mayor ingreso de pacientes jóvenes, de 30, de 35 años, 40, con alta mortalidad, requerimiento de asistencia mecánica ventilatoria, y esto se debe a que la mayoría de los hombres, y eso es general, no se hacen sus chequeos, no van al médico, no se identifican, no identifican alteraciones en su cuerpo. Las mujeres somos un poquito más, somos diferentes, vamos a nuestros chequeos, tanto ginecológicos, vamos a los chequeos, acudimos más al médico que nos pueda detectar algo de manera pronta y evitar todo esto. Y otra cosa que llama la atención, todos los tratamientos habidos y por haber para el COVID, pues no hay nada específico. Realmente solamente hay que dar tratamiento de soporte y el sistema inmunitario es el que nos va a ayudar o nos va a traicionar. Y la mayoría de mortalidad que hemos visto es en los pacientes con cardiopatías, con hipertensión y con diabetes. Hasta en pacientes que hemos tenido muy controlados de diabetes e hipertensión, pero que tienen antecedente de cardiopatía con disfunción de la función de eyección del ventrículo izquierdo, tienen alto riesgo de fallecer. Entonces, mi recomendación de siempre es enseñar a nuestros pacientes automonitoreo en casa, automonitoreo de glucosa, automonitoreo de la presión, enseñarle cómo autotratar sus crisis hipertensivas, que eso es lo que nosotros hacemos en consulta. Lamentablemente a nivel institucional no tenemos el tiempo porque la demanda de atención es altísima, pero sí ayudarles a aportar, que sepan reconocer cuestiones que requieran de hospitalización inmediata. Aquí tenemos otra pregunta, doctora, del doctor Suárez. Él pregunta lo siguiente: ¿un paciente con obesidad moderada estaría indicado o se beneficiará del tratamiento farmacológico para bajar de peso y así disminuir el riesgo de contagio de COVID o al menos tener un COVID grave? Fíjese que yo lo que opino de los medicamentos anorexígenos, yo creo que sí son una buena ayuda, pero hay que ver el momento exacto en el que lo debemos de utilizar, porque el efecto de rebote es altísimo. Entonces, si lo vamos a bajar 10 kilos, lo vamos a subir 15. Pienso que sí se pueden utilizar, siempre y cuando debemos de descartar que haya alguna afección cardiológica como hipertensión pulmonar o hipertensión arterial sistémica, porque la mayoría de anorexígenos causan hipertensión pulmonar y descontrol hipertensivo. Entonces debemos de vigilar eso. La otra es que
todas las medidas que se ocupen para la disminución de peso van a ser válidas en estas épocas. Ese es mi punto de vista. Obviamente, dieta y ejercicio son la piedra angular de todo este factor de obesidad. Pienso que inducir al paciente a una buena dieta, a una dieta adaptada al tipo de paciente, por ejemplo, los profesionistas que tienen malos horarios de alimentación o los pacientes que están haciendo home office, enseñarles a disminuir el consumo de carbohidratos, enseñarles a disminuir el consumo de grasas saturadas, hacer algunas técnicas para aumentar el metabolismo, así como dejarles ejercicio. Nosotros tenemos un programa de ejercicio supervisado para el paciente que jamás ha hecho ejercicio en su vida, o ayudarle a hacer ejercicios de resistencia, medios ejercicios de resistencia, dependiendo si tiene una afección articular, antes que utilizar alguna norexígena. Cuando el paciente queda estancado, empieza a bajar de peso y queda un momento, hay homeostasis, ya todo se regula y ya no puede bajar más de peso, yo creo que ahí es una buena área, dan una buena ayuda a los norexígenos. Muchas gracias, doctora. Disculpe, ¿y cómo es ese ejercicio supervisado? Hay programas que se utilizan para iniciar el ejercicio en los pacientes, dependiendo, uno, de qué edad tenga el paciente, del sexo, de si es diabético hipertenso, si tiene enfermedad del riñón, si tiene enfermedad cardíaca per se. Tiene que hacer un estudio check-up integral versus estudios de laboratorio que no tenga hígado, que si tiene hígado graso, si tiene datos de resistencia a la insulina. Una vez que nosotros tenemos todo controlado, todo lo metabólico controlado, empezamos a hacer pruebas de esfuerzo. En una prueba de esfuerzo, nosotros vemos frecuencias cardíacas. Un paciente que jamás hace ejercicio, luego sube la frecuencia cardíaca y se cansa en las primeras etapas. Nosotros vemos en qué momento empieza a tener el cansancio y a qué frecuencia cardíaca lo empieza a tener. Entonces, en ese momento, nosotros le decimos al paciente, tu frecuencia cardíaca, donde estás haciendo ejercicio ya aeróbico como tal, va a ser a 110 latidos por minuto. Entonces, tienes que hacer un ejercicio que te lleve a 110 latidos por minuto, ya sea caminata, ya sea bicicleta, ya sea, o los propios ejercicios de resistencia, por ejemplo, las mini sentadillas, las que son medias nada más, utilizar alguna pesa, algún peso, o guiado por un fisioterapeuta, generalmente lo que nosotros utilizamos, y le decimos, a esta frecuencia cardíaca tú tienes que hacer ejercicio. Pasa que, por ejemplo, los pacientes fisicoculturistas, que se dedican nada más a hacer músculo, no tienen nada de condición física. Estos pacientes no suben frecuencia cardíaca, tienen un buen metabolismo porque tienen frecuencias cardíacas bajas, tienen disminución también del riesgo cardiovascular, pero no tienen condición física. Pues lo que nosotros hacemos es ver en estos pacientes en qué momento de la frecuencia cardíaca empieza a hacer ejercicio aeróbico. Y esto sí requiere de estudios cardiológicos iniciales. O hay niños, que últimamente nos han llegado niños que están haciendo ejercicio, los metemos a prueba de esfuerzo. Vemos que ahora hay un impacto importante de los celulares para la frecuencia cardíaca. Hace mucho lo que llamamos nosotros taquicardia sinusal inapropiada. Y hagan de cuenta, todo el tiempo está acelerado, todo el tiempo están acelerados, hasta cuando están dormidos. Y generalmente los niños se desvelan ya por los videojuegos y eso. Son estímulos que están constantes en el cerebro. Esto tenemos que ir bajando frecuencia cardíaca poco a poco. Y utilizamos, ejercicios de respiración, que en los pacientes obesos son súper buenos utilizarlos, porque dijimos en la plática que hay disminución de la expulsión diafragmática. Entonces nosotros tenemos que enseñar al paciente a respirar, a bajar los diafragmas, a subirlos y a contraer los diafragmas. Los músculos intercostales son de alta ayuda. Entonces, este ejercicio supervisado, hacemos prueba de esfuerzo, le decimos, a tal frecuencia tú puedes hacer ejercicio, tienes que hacerlo tantos minutos, haces un minuto de calentamiento, permaneces con frecuencia 7 a 10 minutos, dependiendo del paciente, y después haces un enfriamiento y una calistenia. Entonces, más o menos, entre un ejercicio aeróbico se llevan 40 minutos y un ejercicio bien hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Denis Morales. Ella pregunta, por el mecanismo de infección por SARS-CoV-2, interviene la unión con el sistema renina-angiotensina, pero no está recomendado suspender tratamiento antihipertensivo. ¿Hay algún estudio donde el descenso de peso en alguna proporción disminuye el riesgo de COVID-19 con manifestaciones severas?
o favorecer únicamente el ejercicio aeróbico por la pregunta de los anorexigénicos? Es muy interesante su pregunta. Fíjese que no hay estudios como tal que digan que los pacientes que hicieron prevención primaria, ya sea bajar de peso, control de... No hay estudios ahorita, o por lo menos yo hasta ahorita no los he leído o no los he encontrado. Lo que sí, en el paciente obeso tenemos mayor expresión de ECA, de receptores de la ECA. ¿Y por qué? El tejido adiposo, recordemos, es muy vascularizado. Todos los vasos sanguíneos van a tener receptores de la ECA. ¿Por qué? Porque van a estar modificados tanto por angiotensina, por la aldosterona, muchos de ellos, sobre todo los vasos sanguíneos. Entonces, no hay estudios que lo corroboren y hasta ahorita las guías internacionales nos refieren. El paciente debe de continuar con disminución de peso, debe de estar controlado de todo para evitar una complicación. La infección por COVID como tal no se puede, pues hasta ahorita creo que empieza a haber una inmunidad que se va adquiriendo con la infección activa. Lo único que vamos a prevenir con bajar de peso, con tener un control metabólico estricto, es que no caigamos en una ventilación mecánica. Entonces, no hay, yo no lo he leído hasta ahorita. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y otro comentario. Ajá, sí, adelante, por favor. Algo que hacen muchos pacientes es que al COVID le encanta el miocardio como tal, porque tiene muchos receptores. Entonces, algo que están haciendo muchos pacientes infectados es hacer ejercicio mientras están enfermos. Eso no debe de ser, porque el sistema inmunológico nos puede ayudar, nos puede traicionar. Entonces, les encanta hacer miocarditis. Se inflama el tejido miocárdico, se inflama la bolsa del tejido cuando los pacientes enfermos hacen ejercicio. Entonces, se recomienda, de hecho, hasta en cualquier tipo de infección de vías respiratorias o diarrea, infecciones gastrointestinales, se recomienda no hacer ejercicio hasta que haya remitido totalmente la infección. Entonces, si más o menos el tiempo es de 10 a 14 días, nos esperamos 2 semanas y no hacemos ejercicio, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Soy médico del primer nivel de atención y me interesó mucho la recomendación que nos hizo sobre sugerir a nuestros pacientes que manejen las crisis hipertensivas en casa. ¿Usted cómo nos recomendaría hacerlo para que los pacientes puedan seguirlo al pie de la letra y qué medicamento sería el indicado? Bueno, muy bien, doctora. Usted es la piedra angular de todo esto. Usted es una persona tan importante y valiosa para nosotros que me parece muy interesante su pregunta. Utilizamos generalmente en la práctica antihipertensivos que actúen rápido y que tengan un efecto prolongado y potente, dependiendo del tipo de crisis. No podemos extrapolar, y esa es mi idea desde que egresé de la especialidad, no podemos extrapolar las cifras de presión arterial que manejan en Europa o en Norteamérica con las cifras de los mexicanos. Los mexicanos somos chaparritos, somos gorditos y tenemos resistencia a la insulina. Entonces, no podemos manejar cifras hasta de 180 o 160. Hay que ver cómo el paciente, usted que es médico de primer nivel, médico familiar, ¿qué presión maneja su paciente anterior a que se diagnosticara con hipertensión? Por decir, hay pacientes que manejan 90-60, sobre todo las mujeres, manejamos presiones bajitas, 90-60. Pero ya me siento muy mal cuando tengo 120-80, porque ya el 120-80 ya me duele la cabeza o escucho zumbidos. Entonces, mi punto de crisis hipertensiva para mí va a ser de 140. 140. No voy a dejar que mi presión se suba hasta 160 o hasta 180 porque yo ya tengo un umbral, hasta 120 ya empiezo a tener síntomas y 140 para mí ya sería una crisis hipertensiva. Hay que extrapolarlo a los pacientes y de acuerdo a sus requerimientos. Hay personas, por ejemplo, de la tercera edad que maneja presiones, que siempre dicen, no, es que yo manejo presiones de 160. Entonces, para ella una crisis hipertensiva va a ser 180. Por el riesgo que tiene de evento vascular cerebral o de infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es? Eso me refiero a que usted vaya viendo cuál es la presión a la que ella se empieza a sentir mal. Siempre hacerle caso.
A veces ya también decimos 130/90, no está bien su presión, ya váyase. No, 130/90 ya remodela el corazón. Y si 130/90 en una paciente que mide 1,40 es altísima. Entonces, primero ver el tipo de paciente, buscar el umbral en donde se empieza a sentir mal, enseñarle, una vez que ya le enseñó usted a automonitorearse en casa, que es, acordémonos que la presión arterial es cíclica y los picos hipertensivos pueden relacionarse, 1, a estados de estrés y 2, a las hormonas. Entonces, nosotros recomendamos un estudio que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial, para ver cómo se comporta su presión del paciente en 24 horas. Y hay pacientes que se hipertensan de noche, pero en el día están súper bien. Hay pacientes que se hipertensan solamente en las mañanas, pero en la tarde se les baja la presión. Entonces, que eso también se puede relacionar a algo que se llaman disautonomías. Ver cómo se comporta. Si es difícil, a veces en un primer nivel de atención conseguir este estudio, entonces debemos de enseñarle al paciente, tómese su presión mañana, en la mañana al despertar, en la tarde después de comer, porque es hormonal la presión, y en la noche antes de dormir. Una vez que nosotros tenemos nuestros scores, ya vamos viendo cuándo se hipertensa más el paciente. ¿Y qué medicamentos? Generalmente yo uso calcio antagonistas, ya sean amlodipino, nifedipino, felodipino, lecardipino, nicardipino. Me gustan más los calcio antagonistas porque tienen un efecto potente para bajar la presión y tampoco siento que me pase en bajárselas de manera... Tenemos hasta 24 a 48 horas para bajar una presión en una urgencia hipertensiva o hasta una semana, dependiendo cómo esté el paciente. Si está sintomático, tenemos hasta una semana para bajarle la presión. Y no debe de ser tan abrupto por el riesgo de edema cerebral. Entonces, utilizo amlodipino en caso de una crisis hipertensiva, por decir un paciente que tiene un umbral de 160, cuando usted tenga 160 milímetros de mercurio, tómese un amlodipino. Si el paciente ya toma de manera, su tratamiento es con losartán, por decir en sector salud, toma losartán una cada 12, entonces le voy a dejar amlodipino que me va a bajar la presión, me va a controlar esto. Tomamos la presión hasta en 2 horas, porque tiene que pasar la digestión, tiene que absorber ese medicamento, y hasta en 2 horas vamos a ver su presión. Si la presión baja a menos de 140, entonces ahí nos quedamos y tomamos el tratamiento normal o convencional. Hay que ver también si el paciente, para crisis agudas utilizó eso, en pocos casos utilizó el captopril, ya no se utiliza el sublingual, yo casi no lo utilizo, ya los priles se me hacen de baja potencia, utilizo más calcio antagonista. Ya si no tolera el calcio antagonista, porque también es muy fuerte el calcio antagonista, entonces podemos utilizar su mismo tratamiento de base, ya sea el losartán, ya puede ser enalapril, pero una dosis de 20 miligramos o de 100 miligramos de losartán para las crisis hipertensivas. Pero si es un paciente con hipertensión, descontrol y tiene enfermedad isquémica, podemos utilizar hasta nitratos, isosorbide, o podemos utilizar amlodipino con isosorbide, o sea, hacer una mezcla y siempre optimizar el tratamiento de liberación prolongada, que es el de base, ya sea el IECA o el ARA2. Pues ya no tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? Pues creo que por el momento sería todo, doctora. No nos queda más que agradecerle su gran disposición de participar nuevamente con nosotros, de estar aquí en las instalaciones del INSABI, de presentarnos este tema que de hecho tiene mucha relación con lo que se vio el día de ayer. Y pues les agradecemos muchísimo. Gracias, doctora, por estar con nosotros, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Y nos vemos el día de mañana con el tema de salud mental. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego a todos.